Durante la semana, cuando estudiaba este pasaje, me topaba con un dato y una persona que me parecía interesante mencionar y que es John Goodman, un investigador y terapeuta de escenarios matrimoniales. Pasó décadas estudiando escenarios de problemas matrimoniales y llegaba a algo que me parecía distintivo mencionar, y esto era que a través de sus estudios, él con el tiempo podría distinguir en casi más del 90% de precisión a matrimonios que iban a terminar divorciándose, pero esto lo podía hacer simplemente observando cómo interactuaban entre ellos. Pero el dato más relevante y el cual llamaba más la atención de esto que podía estudiar era que más del 70% de los matrimonios que terminaban en separación colapsaban no principalmente por un gran evento, es decir, colapsaban no por una pelea en particular, no por un evento devastador como un engaño, una infidelidad, una cuestión económica, sino que lo hacían, nuevamente repito, más del 70% de los casos que él estudió, terminaban lentamente por una desconexión emocional entre la pareja. De hecho, Goodman encontró que la mayoría de estas parejas terminaban separándose después de un deterioro gradual en promedio de 16 años de haber estado juntos. Después de 16 años de haber estado juntos, de manera gradual comenzó a existir una separación emocional entre estas personas y terminaban casi la mayoría diciendo una frase que tenían en común que es: no supe en qué momento pasó. Es decir, esto nos muestra que esta separación emocional que existía entre las parejas que este terapeuta estudiaba no se llevó a cabo de manera inmediata, no fue algo que pasara súbitamente. Fue algo que sucedió de manera gradual. Poco a poco estas personas dejaron de escucharse, poco a poco dejaron de entenderse. Pasaba lo mismo al tratar de escucharse, identificar la necesidad que tenía uno del otro, poco a poco dejaron de identificarla. Nunca prestaron atención a las alertas previas que durante mucho tiempo se estuvieron presentando de manera constante. Y cuando reaccionaron, cuando se dieron cuenta, la relación entre uno y el otro ya estaba a mucha distancia. ¿Y por qué comencé contando esto? Porque, hermanos, este tipo de deterioro, lamentablemente, este tipo de distanciamiento que existe relacionalmente entre dos personas, también aplica al plano espiritual. Pocas personas en realidad se apartan de Dios de un día para otro. Normalmente esto también sucede lentamente. Primero quizás dejamos de prestar atención, dejamos de asombrarnos por lo que la palabra nos dice. Después quizás comenzamos a justificar pequeñas desobediencias que tenemos en nuestra vida. Cristo deja de maravillarnos y sin darnos cuenta nuestro corazón de a poco comienza a distanciarse del corazón de Jesús. Y existe en la Biblia, de hecho, historias que nos dan testimonio de esto de manera real. Una de ellas es el caso de Saúl. ¿Ubican? En los libros de Samuel, Saúl, que fue en realidad el primer rey electo por el pueblo de Dios, no terminó rechazando abiertamente a Dios de un momento para otro. Todo en su vida comenzó con pequeñitas decisiones que él empezó a tomar. Pequeñas concesiones para realizar cosas que él en el interior sabía que estaban mal. Pequeñas desobediencias que quizás de manera superficial parecían insignificantes. Pero a lo largo de su mandato había advertencia tras advertencia. Dios le hablaba inclusive, pero
de a poco Saúl comenzó a endurecer su corazón. Y hasta lo hace en un momento ya de manera abierta que lo lleva quizás, pensaba yo, a uno de los momentos más tristes de la Biblia, cuando esta nos muestra que la presencia de Dios ya no estaba con Saúl. Hay otro caso que es muy similar, que es el caso de Sansón. Sansón, un personaje que desde el principio había sido apartado para Dios, pero que ya durante su vida, en la práctica de decisiones, Sansón jugó muchísimas veces con su pecado. Jugó con los límites que Dios le había establecido y él poco a poco nuevamente se fue deslizando espiritualmente hasta que comenzó a tener una insensibilidad ante la presencia de Dios. Es muy triste escuchar estos pasajes como Jueces 16:20 nos dice a través de la Biblia, hablando de Sansón, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y esta frase es súper fuerte, no solamente porque Dios ya se había apartado de la presencia de Sansón, sino porque ni siquiera él se había dado cuenta de esto. Él no sabía, él no lo notó, él lo descuidó, pero no fue algo instantáneo, fue algo que pasó de manera gradual. Y eso, iglesia, es precisamente el peligro que el libro de Hebreos quiere advertirnos el día de hoy. Porque hoy podemos nosotros seguir viniendo aquí a la iglesia. Podemos seguir escuchando sermones. Podemos incluso seguir dando sermones. Podemos seguir cantando las alabanzas que nos gustan y nos generan sentimientos. Pero aún así podríamos estar sin darnos cuenta, gradualmente alejándonos del corazón de Jesús. Y por eso estos 4 versículos son sumamente importantes, porque no solamente fungen como una advertencia para los incrédulos, sino también para aquellos que estamos constantemente en contacto con el Evangelio. Es una advertencia para todo el mundo. El autor quiere confrontarnos a través de una pregunta muy específica que dice: ¿qué pasa cuando comenzamos a tratar algo común cuando realmente debería de ser maravilloso y digno de alabanza, como es la salvación que hemos recibido? Y esa, hermanos, es la advertencia que en mi corazón oraba que el Espíritu haga llegar a nuestros corazones para confrontarnos como iglesia y mostrar ante nuestros ojos la realidad de en dónde estamos hoy. Que eso sea a donde nos lleve hoy el Espíritu a través de este estudio, a realmente revelarnos qué tan grandes o pequeños pueden ser nuestros afectos por la salvación que hemos recibido. Así que, dicho lo propio, la idea hoy, más allá de resumir en una serie de puntos la prédica como comúnmente hacemos, estudiaremos versículo a versículo para poder entender hacia dónde y cómo nos quiere llevar el autor a través de estos pasajes. Entonces, comenzamos en ese orden con el versículo 1. Ayúdenme nuevamente a ponerse ahí y leamos lo que dice. Versículo 1, capítulo 2 de Hebreos. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Y en esta primera parte, en este primer versículo, comienza la exhortación principal del autor con esta frase: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. Y específicamente comienza diciendo, por eso. ¿A qué se refiere con por eso? ¿De qué está hablando el autor? Esta quizás es una exhortación aislada, ha hecho una pausa y entonces quiere un poco desviarse de donde comenzó en el capítulo 1.
La realidad es que no. Este conector, cuando dice por eso, lo que quiere hacer es directamente relacionar esta exhortación que va a realizar con lo que dijo en el capítulo 1, lo que nos predicaba Gama la semana pasada, ¿recuerdan? Y creo que es importante que hagamos un resumen muy sencillo en 5 puntos de lo que el capítulo 1 nos describía. Primer punto, Jesús es la revelación final y superior de Dios, y eso lo vimos en el capítulo 1, versículo 1 y 2, cuando dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas, por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Segundo punto, Jesús es heredero y creador de todas las cosas. Lo dice también en el versículo 2 del capítulo 1. A quien constituyó, dice, hablando de Jesús, heredero de todo, y por medio de quien hizo el universo. Punto 3, Jesús es superior a los ángeles. Y lo repito, Jesús es superior a los ángeles. Y lo deja muy claro en versículo 4 del capítulo 1. Así llegó a ser, refiriéndose nuevamente a Jesús, superior a los ángeles en la misma medida en que el hombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Punto 4, Jesús tiene un trono que es eterno. Versículo 8 del capítulo 1, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos. La autonomía, la autoridad de Jesús corresponde a un trono que no se acaba, que existe, dice, por los siglos de los siglos, es atemporal. Existía desde antes de que existiéramos y lo seguirá haciendo después de que nos vayamos. Y por último, ¿qué nos dice el capítulo 1 acerca de Jesús? Que es inmutable de eterno. Versículos 10 y 12 del capítulo 1. Ellos perecerán, pero tú permaneces, tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Entonces, regresando a nuestro pasaje, esta primera parte cuando dice por eso, se refiere a todo esto que acabamos de nombrar. No es algo aislado, lo que está diciendo es: quiero que exista una conexión en tu mente con la exhortación que estoy a punto de hacer a partir de lo que ya te he dicho. Y básicamente es a partir de que te he mencionado que la superioridad de Jesús está por encima de absolutamente todo, de la creación, del tiempo, de los ángeles. Es que quiero que prestes entonces mucha atención a lo que te voy a decir. Y entonces, ¿cómo continúa en nuestro pasaje? Capítulo 2, versículo 1. No sea entonces que perdamos, dice, el rumbo. Originalmente, la palabra la frase que se menciona es, en otra versión, no sea que nos deslicemos. Y esto tenía una connotación con el contexto y el tiempo en el que se desarrollaba esta escritura. Habla específicamente, cuando dice no sea que nos deslicemos, de los barcos que lamentablemente de a poco iban perdiendo el rumbo del puerto hasta que se desviaban y quedaban perdidos y varados en alta mar. Entonces, el autor está teniendo esto en mente y un poco cuando nos dice no sea que perdamos el rumbo es no sea que de a poco te estés extraviando tanto que en un momento ya ni siquiera sepas dónde estás, que ya no sepas cómo regresar a ese puerto al que originalmente te dirigías. Y eso es importantísimo que lo entendamos, hermanos, porque el autor, noten algo, no está empezando esta exhortación hablando de una rebelión abierta que alguien pueda tener contra Dios, sino él está tratando de llevarnos a entender que esto puede pasar de una manera mucho más sutil. Puede pasar a partir de la apatía espiritual, a partir de la negligencia, a partir del enfriamiento, a partir de comenzar a escuchar pero ya no responder en nuestros corazones, a partir de acostumbrarnos al evangelio como si fuera algo normal sin que éste constantemente nos esté transformando. Y la advertencia precisa que quiere hacernos con esta analogía es que te puedes dar cuenta que haciendo las cosas que haces espiritualmente hablando, orando, asistiendo a la iglesia, cantando alabanzas, tu corazón de a poco puede estarse alejando
de Cristo. Y ese es el peligro espiritual más grande que quiere mostrarnos el versículo 1. Tu rechazo a Dios no va a comenzar de una manera agresiva en la mayoría de los casos, sino con un descuido gradual que ni siquiera puedes estar notando. Miren cómo pone una descripción Charles Spurgeon de este versículo, hablando de cómo se puede entender. Él dice, nadie se enfría hacia Cristo de manera accidental. Siempre hay una negligencia previa que comienza en tu alma. Y hacia allá es hacia donde nos está apuntando el autor. Y esta exhortación tiene una aplicación claramente, hermanos, actual. Porque muchos creyentes, quizás inclusive algunos de los que estemos hoy aquí, no abandonamos la iglesia físicamente primero. Quizás mucho tiempo antes ya le hemos abandonado en el corazón. Porque quizás podemos seguir presentes. Quizás podemos oír prédicas inclusive con atención, pero el mensaje ha dejado de llegar a donde debe llegar, que es el corazón. Aquello que fue muy valioso en algún momento para nosotros, quizás inclusive lo hemos dejado de amar. Ya no temblamos igual ante la palabra de Dios que en algún momento nos asombraba. Y ese es el riesgo o la alerta que quiere el autor que tengamos presente en todo momento en nuestro corazón. Versículo 2, ¿qué dice? Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo. ¿Cómo es esto? Parece como extraño. Está empezando la advertencia y de repente el autor hace como una pausa y empieza a hablar acerca de los ángeles. Leamos nuevamente. Dice, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿de qué está hablando aquí el autor? Empecemos a analizarlo porque suena de pronto un poco extraño. Después de este primer versículo que hemos leído, ahora está hablando de los ángeles cuando se refiere al mensaje que ha sido anunciado por ellos. Pero lo importante es entender por qué se regresa y entonces los menciona. La mayoría de los comentaristas y teólogos que conocen y estudian esto mucho mejor de lo que podemos hacerlo quizás hoy, entienden que aquí el autor específicamente se está refiriendo a la ley dada por Moisés, especialmente en el Sinaí. Y esto es porque la tradición judía entendía que los ángeles participaban como mediadores en la entrega de la ley. Y esto se respalda con lo que podemos ver en la Biblia. Hay textos específicos que confirman este entendimiento. Primeramente, Hechos 7:53, cuando dice, ustedes, refiriéndose a quienes recibieron la ley, dice, recibieron la ley promulgada por medio de los ángeles. Gálatas 3:19 dice algo parecido. La ley se promulgó por medio de ángeles. Y en Deuteronomio 33:2 se describe a Dios viniendo en formas santas, en formas, muchos lo interpretan, angelicales. Entonces, dicho lo propio, el autor cuando habla de los ángeles no es que pretenda exaltarlos a ellos por encima de Cristo, sino todo lo contrario. Él viene en el capítulo 1 hablando y haciendo referencia otra vez a que Cristo es superior absolutamente a todos, incluidos los ángeles. Entonces, al mencionarla aquí el autor lo que está tratando de hacer es dar un argumento del tipo, si lo que ellos, hablando de los ángeles, dando la ley, valía y tenía mucha importancia, imagínate lo que ahora tiene aquel que realmente es la ley y que realmente es el mensaje como lo es Jesucristo.
Esa es la conexión que quiere que entendamos. Está diciendo algo así. Si el mensaje anterior dado por Dios bajo el antiguo pacto era serio y desobedecerlo traía juicio justo, entonces es muchísimo más serio el ignorar el mensaje definitivo de salvación que te ha sido revelado por medio de Jesucristo. Y es precisamente por esto que entonces el argumento tiene peso. Porque si el mensaje transmitido por seres que eran inferiores a Jesús delante de la presencia de Dios tenía muchísimo valor, ¿cómo entonces vamos a escapar nosotros si descuidamos el mensaje literalmente traído por el Hijo de Dios? Es importante que entendamos esto. La ley de la cual habla el autor, dada por medio de los ángeles, apuntaba a algo mucho más importante, a algo mucho más glorioso, y eso era Jesús mismo siendo el mensaje y trayéndolo disponible para todos. Y entonces, si nosotros ignoramos inicialmente el mensaje traído por la ley, hablando del contexto y el tiempo en el que se dio, sabíamos que iba a tener consecuencias severas. Y eso es lo que precisamente habla el autor cuando dice: toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y hagamos un poco de memoria. La ley mesiánica, el pecado que se describía ahí, tenía consecuencias reales y consecuencias que eran severas. Hablando de la idolatría, de la rebelión, de la profanación, de la incredulidad, de quebrantar el pacto. Muchas de estas transgresiones inclusive terminaban en un juicio inmediato, en expulsión e incluso en la muerte. Y esto es lo que quiere resaltar el autor para que entendamos la seriedad de este pacto. No poniendo énfasis en sí en la ley, sino en la advertencia en contra de lo que ahora puede traer como consecuencia para nosotros, que conociendo el mensaje ya revelado a través de Jesús, sigamos teniendo apatía espiritual, sigamos teniendo endurecimiento en nuestro corazón, sigámonos alejando de manera progresiva de Dios, sigamos escuchando el Evangelio sin darle ahora ya importancia, sin buscar la santificación constante, consintiendo nuestro propio pecado de manera consciente. John Piper dice esto acerca de esta advertencia. Prácticamente podemos escuchar al autor decir: Dios juzgó el desprecio hacia palabras escritas en piedra. Entonces, ¿qué hará con quienes traten ligeramente la sangre de su Hijo? Miren lo que dicen otros autores al respecto. John MacArthur dice: el autor está utilizando un argumento rabínico clásico y lo que dice es: si el juicio vino por violar una revelación menor, hablando de esta ley mediada por los ángeles, ¿cuánto mayor responsabilidad existe ante la revelación perfecta en Cristo? F.F. Bruce opina lo siguiente: el contraste central en este versículo no es la ley versus la gracia, sino la revelación parcial del mensaje que existía contra la revelación final que ahora ha traído Cristo. Jesús es la culminación completa del mensaje de Dios y nuestra decisión es ignorarla o atenderla con reverencia. Juan Calvino concluye: despreciar el Evangelio es aún más grave que despreciar la ley, porque en el Evangelio Dios se está acercando personalmente a ti a través de su Hijo. Ahí es donde nos lleva el autor en este versículo 2. ¿Y cómo es que complementa con el siguiente versículo, versículo 3? Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si entonces descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. Y este es el centro, hermanos, de la exhortación. Esta es la pregunta que quiere el autor que
llegue tan profundo en nuestros corazones que nos haga despertar en un análisis autocrítico para darnos cuenta de dónde estamos. Porque la pregunta no es retórica. O sea, no es que alguien dice, no, mira, te voy a contestar, creo que puedo escapar por acá. No, no es retórica, no vamos a poder escapar. No hay escapatoria si ignoras el mensaje de salvación tan grande que te ha sido revelado. Pero el autor quiere que observemos algo importante. Él no dice, primero, si rechazamos, sino lo que está diciendo es, si descuidamos. Él está haciendo una advertencia que es mucho más penetrante. Básicamente lo que dice es, tú al conocer el mensaje tienes una responsabilidad diferente. Tú ahora no puedes permanecer indiferente ante lo que se te ha dado. No está hablando de rechazar, está hablando de descuidar, de darle poco valor a algo que tiene inmenso valor por encima de todo. Nuevamente, porque podemos venir aquí, hermanos, podemos escuchar sermones, congregarnos, conocer la doctrina, el lenguaje, que es muy fácil de aprender, cristiano, familiarizarnos con el Evangelio, y aún así podemos, de acuerdo a lo que nos está diciendo el autor, descuidar nuestra salvación. Ya lo hemos hablado muchas veces en recientes estudios, pero creo que es importante nuevamente que regresemos ahí. Nuestro corazón de manera constante se llena de afectos. Afectos que inclusive pueden parecer piadosos. Nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro conocimiento inclusive de la palabra. Constantemente nuestro corazón se llena de afectos. Nuestra pareja, nuestros estudios. Y ninguno de esos per se es algo malo. Pero algo que no podemos dejar de decir es que eso irremediablemente se convertirá en malo si ocupa un lugar que no le corresponde, que es el lugar de Dios. Oye, ¿estás diciendo que está mal que yo quiera trabajar y proveer para mi familia? No, no está mal. ¿Estás diciendo que está mal que yo quiera tener una pareja porque es un anhelo que tengo en mi corazón? No, no está mal. Pero sí lo va a estar si eso en tu corazón se comienza a convertir en un afán que sin darte cuenta, de manera gradual, empieza a ocupar el lugar que no le corresponde en tu corazón. Porque tu corazón no fue diseñado para eso. Es como si le empezaras a poner aceite en lugar de gasolina a tu auto. No va a funcionar en un momento dado. Y no solo no va a funcionar, se va a descomponer. Entonces, lo que nos dice el autor, el lugar más sagrado, más profundo, más reverente que debe de existir en tu corazón es Dios y lo que ha hecho por ti a través de Jesús por medio de la salvación que te ha dado. Y no vas a poder salvarte si descuidas eso. El énfasis claramente hacia donde nos quiere llevar el autor es a tratar a Dios como lo más glorioso que existe en nuestra vida. Sin importar en lo que trabajemos, sin importar lo que estudiamos, sin importar nuestra pareja, que Él siga siendo ese lugar. Y le da ese valor cuando dice una salvación tan grande por lo siguiente, porque esta salvación fue planeada por Dios desde y para la eternidad, desde antes de que existiéramos, desde antes de que pecáramos. Él ya había planeado este modelo de salvación, de redención para nosotros. Es tan grande porque fue anunciada por el Hijo. Él tuvo que hacer que su Hijo viniera siendo Dios para humillarse a la tierra y traer este mensaje.
Es una salvación tan grande porque fue consumada en la cruz. Es sumamente grande porque Dios tuvo que venir a morir por ti. Aleluya. Santo. Porque más allá de su hijo haber sido humillado al venir a la tierra, a vivir una vida que no tenía que vivir, a soportar maldiciones, tortura, escupitajos, una tortura horrible. Él tuvo que soportar la ira de su padre que tú y yo merecíamos recibir. Por eso es una salvación sumamente grande que fue confirmada en la resurrección y en su ascensión al cielo y confirmada por el Espíritu Santo. Por eso es una salvación sumamente grande. Y eso es algo que el autor quiere que recordemos si lo hemos olvidado. Hay personas que de manera generosa y de manera sumamente daditativa en nuestra vida alguna vez nos han salvado. De escenarios cualquiera. Prestándonos para cubrir una deuda, asistiéndonos si nuestro auto se quedó, dándonos sangre quizás si lo requeríamos o algún órgano quizás. Y son salvaciones sumamente considerables y que deben de ocupar un lugar muy presente en el corazón de aquellos que la han recibido. Pero el autor quiere que entendamos cómo esta es la salvación de las salvaciones, porque vino precisamente de Dios, cuando no lo tenía que hacer, cuando nosotros lo odiábamos y lo rechazábamos, cuando nosotros lo pusimos en esa cruz. Por eso es una salvación tan grande. Y aquí lo que quiere hacer el autor es elevar el peso del Evangelio por encima del antiguo pacto. Porque la ley vino por medio de siervos, pero la salvación real vino por medio del Hijo de Dios. Y luego dice, esta salvación fue anunciadamente primeramente por el Señor, obviamente señalando a Jesucristo. Y con esto haciendo la aclaración explícita de que no se trataba simplemente de una tradición humana o de una filosofía más que podamos adoptar dentro de todas las que existen. Esta salvación, dice, fue proclamada primeramente por el Hijo de Dios que se encarnó. Y después complementa en el versículo 3, y los que la oyeron nos la confirmaron. Y aquí muchos piensan que obviamente se refiere probablemente a los apóstoles y a los testigos directamente que anduvieron con Jesús en su camino en esta tierra. Básicamente en este versículo el autor quiere hacer este énfasis. Ignorar el Evangelio es grave, porque el Evangelio es la revelación suprema de Dios a través de su propio Hijo. Cuando tú ignoras, desprecias, menosprecias el Evangelio, estás menospreciando a Jesús. F.F. Bruce decía al respecto lo siguiente: el punto de Hebreos en este versículo no es simplemente que Cristo trajo un mejor mensaje, sino que Cristo mismo es el mensaje de la revelación definitiva de Dios.
No vamos a escapar, hermanos, si despreciamos este mensaje. Esa es la exhortación que nos quiere hacer el autor. ¿Cómo termina nuestro pasaje? Versículo 4. A la vez, dice el versículo, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, con prodigios diversos, milagros y con dones espirituales por el Espíritu Santo, según su voluntad. Lo que hace el autor es aquí como que cierra o añade una última confirmación diciéndonos, Dios mismo, Dios, el creador de todo lo que existe, el ser eterno, omnipotente, omnipresente, omnisciente, Dios mismo es el que respalda el mensaje del Evangelio. ¿Cómo? Con señales, con milagros, con prodigios, con dones del Espíritu. Es decir, el Evangelio que hoy conocemos en su momento fue anunciado y también autenticado por Dios. Y eso lo podemos ver simplemente en pasajes muy puntuales del libro de los Hechos. Hechos 3:1-10. Pedro sana a un cojo de nacimiento. Hechos 12:5-11. Pedro liberado de la cárcel, pero de manera inexplicable. O sea, al final todo se confabula milagrosamente para que esta liberación se dé. Hechos 6:8. Esteban, dice la palabra, realiza señales y milagros entre el pueblo. Hechos 8:5. Ananías hace que Pablo, que había perdido la vista, la recupere a través de su oración. Pero quiero que entendamos esto. O sea, lo que está diciendo el autor es, estos milagros no eran centro del mensaje. Estos milagros eran la evidencia de que Dios estaba confirmando la verdad del Evangelio. Todo lo que pasaba alrededor del mensaje no era otra cosa más que la confirmación. Los milagros, los eventos sobrenaturales no eran lo principal. Lo principal seguía siendo el mensaje, es decir, el Evangelio. Pero esto que sucedía alrededor lo que hacía era confirmar que Dios respaldaba el mensaje. Es como si el autor nos dijera, ustedes no están recibiendo un mensaje que pueda ser dudoso, porque Dios mismo dio testimonio de él. Y entonces eso hace más seria la advertencia que nos sigue dando este mensaje, el Evangelio. Juan Calvino lo reduce de una manera muy clara cuando dice, Dios añadió milagros al Evangelio no para entretener a los hombres, sino para sellar la autoridad de esta doctrina. Aleluya. Esta es la advertencia que nos trae estos primeros 4 versículos en el capítulo 2 del libro de Hebreos. La advertencia de nuestro interior realmente identificar el valor que le estamos dando a aquello que hemos recibido. Si es algo que se mantiene aún vivo en nuestros corazones o que sin darnos cuenta, quizás ya hace mucho que se ha alejado, de los afectos de nuestro corazón. ¿Cómo se relaciona con esto? ¿Con nosotros, esto? Ayer estaba viendo una parte, no me juzguen, de Titanic. Es una película que no me vuelvan a juzgar, veo muy seguido. Quizás a mis 25 años me trae nostalgia, pero es una película que me gusta mucho. Pero, y obviamente pensando en esto, ¿saben lo que en ese momento me impactaba?
de la película es que lo más interesante es que para la época en la que fue desarrollado este barco, el Titanic no se hundió por falta de tecnología. El Titanic no se hundió porque fuera débil. No se hundió porque le faltaran recursos. Se hundió porque ignoraron las advertencias acerca de la velocidad con la que era dirigido. Y esta es una realidad más allá de la película, porque lo investigué. Varios barcos enviaron previamente mensajes al Titanic acerca de la velocidad con la que iba, acerca de icebergs que existían delante, que tuvieran cuidado. Pero siguieron avanzando con la ruta y la velocidad que tenían sin atender a estas alertas. Y cuando finalmente vieron el iceberg delante de ellos, lo triste es que ya era demasiado tarde. Ellos intentaron girar, ellos intentaron reaccionar, intentaron corregir el rumbo, pero el problema es que la velocidad con la que iban ya hacía imposible que evitaran el impacto. Y entonces, precisamente cuando leía Hebreos 2, no podía dejar de pensar en eso, porque precisamente es exactamente lo que hace Dios a través de este pasaje. Dios está enviando una advertencia sumamente grave, pero también amorosa a su iglesia. Está diciéndonos, presten mucho más atención de lo que lo han hecho hasta ahora. Está diciéndonos, no se deslicen. Está diciendo, no descuiden una salvación que es sumamente grande. Porque, iglesia, pensemos y seamos honestos en esto. Normalmente no empezamos mal. Muchos empezamos muy emocionados, muchos empezamos muy activos, muchos lloramos, levantamos las manos, muchos sentimos muchas cosas. Y eso no está mal. Pero Hebreos está preguntándonos algo que es mucho más profundo. Está diciéndonos, hoy sigues mirando a Cristo como debes de mirarlo. Está preguntándonos, o quizás simplemente hoy lo que tienes son recuerdos de un momento emocional que tuviste hace muchos años. Porque una emoción puede hacernos llorar una o varias noches, ¿no es así? Pero realmente una fe genuina en Cristo es aquella que nos puede sostener aun cuando nadie nos ve ni puede darse cuenta de lo que hay en nuestros pensamientos. Y hoy quizás existan personas, y quizás lastimosamente dentro de la iglesia, que hace mucho tiempo que dejaron de escuchar el Evangelio en sus corazones. Gente que ya no tiembla ante la presencia de Dios por medio de su palabra, gente que ya no lo busca, que ya no pelean contra el pecado, que ya no contemplan a Cristo como algo maravilloso y que solo lastimosamente siguen avanzando por inercia en su vida cristiana. Lo más aterrador es que alguien de manera descuidada puede acostumbrarse tanto a hablar de Jesús, pero al mismo tiempo dejar de disfrutarlo. Podemos acostumbrarnos tanto realmente, iglesia, a asistir, a cumplir con lo que debemos, pero a dejar de tener comunión con Dios. Podemos aprender canciones, doctrina, lenguaje, comportamientos cristianos, mientras nuestro corazón ya se ha alejado desde hace mucho tiempo del de Dios. Y es lo que nos dice Hebreos en este pasaje. Cuidado, porque nadie se enfría de un día para otro.
Cuidado porque el corazón se endurece al ser engañoso lentamente. Cuidado porque tu pasión, sin darte cuenta, quizás ya se ha ido apagando, o completamente ya se ha apagado. Quizás de indiferencia ha inundado tu corazón ante una salvación tan grande. Quizás, como decíamos en esta analogía, como un barco, ya sin darse cuenta, por no saber ya el rumbo correcto, se ha alejado tanto que está a la deriva. De modo que un día termina perdido completamente. O quizás peor, hermanos, quizás hoy ya tenemos el iceberg frente a nosotros y hemos llegado a esa situación. Y si es así, no es porque Dios no nos haya hablado, no es porque Dios no nos haya advertido, no es porque Dios no haya sido paciente con nosotros, sino porque demasiado tiempo hemos ignorado la voz de Dios, pensando cosas tan triviales como todavía tengo tiempo, como no pasa nada, como mañana regreso a buscarlo. Cosas como mañana voy a orar, mañana me voy a arrepentir, mañana voy a abandonar mi pecado. Iglesia, el mensaje que ojalá y el Espíritu permita llegue a nuestros corazones es: no juguemos con la frialdad espiritual. Porque saben, el peor problema de un corazón que se ha vuelto frío no es solamente ese per se, sino que rara vez ese corazón en realidad se da cuenta de lo frío que está. Y hoy Dios, en su misericordia, en lo lleno que está de amor por nosotros, en lo lleno que Él es de gracia, es como si hiciera sonar la alarma otra vez. Y no lo hace para destruirnos, que bien pudiera hacerlo de manera justa. No lo hace para avergonzarnos, sino que lo hace porque nos ama tanto y tan profundamente para dejarnos derivar lejos de Él sin advertirnos. Nos ama tanto que su corazón se entristece al vernos alejarnos, que más allá de permanecer indiferente, lo que hace es advertirnos con un corazón lleno de compasión para que no nos alejemos más. Y es por eso que esta salvación es tan grande que merece, familia, toda nuestra atención, que merece toda nuestra vida, que merece todo nuestro corazón. Porque Cristo no derramó su sangre para entonces convertirse únicamente en un recuerdo de la semana. Él murió para ser completamente el tesoro de nuestra vida. Y así que la pregunta hoy no es simplemente si conocemos o no el Evangelio. La pregunta es si nos seguimos maravillando con Él. La pregunta es si seguimos corriendo hacia Jesús. La pregunta es, como se lo hacía a Pedro, si seguimos amándolo. Porque quizás a lo mejor lo único que hemos hecho es aprender a vernos como cristianos. El mayor peligro, hermanos, no es hundirnos de un golpe. El mayor peligro es acostumbrarnos tanto a alejarnos de Dios que ya ni siquiera sintamos que nos estamos alejando. Así que hoy mi petición en oración para Dios es que antes de que cada uno de nosotros dejemos este lugar,
no endurezcamos nuestro corazón intentando convencernos de que todo está bien simplemente porque hoy vinimos nuevamente a la iglesia. Que en la intimidad de nuestros pensamientos y de nuestro corazón nos detengamos y examinemos nuestro corazón delante de Dios. Que nos preguntemos realmente delante de Dios: Dios, tú sabes lo que hay en mi corazón. Tú conoces absolutamente todo, dice tu palabra, inclusive aquello que ha de salir de mi boca, previamente tú ya lo conoces. Así que delante de ti quiero preguntarte si todavía te amo. O si, por el contrario, tristemente me he acostumbrado a vivir lejos de tu presencia. Y si, hermanos, la respuesta es que nuestro corazón se ha llenado de frialdad, de indiferencia, de pecado escondido, de cansancio espiritual, si esa es la respuesta que encontramos, entonces no huyamos de Jesús, corramos hacia Él. Porque precisamente la voz que hoy nos está advirtiendo es la misma voz que murió para rescatarnos. Es la misma voz que gritó: consumado es, entregando no solamente su cuerpo, sino todo su ser, para Él ocupar el lugar que tú merecías. Y por el contrario, brindarte la reconciliación con su Padre que no merecías. Si hoy en la transparencia te das cuenta de que te has alejado mucho, la respuesta, al contrario de lo que hizo Adán y Eva en el Edén, no es esconderte, no es correr y alejarte de Dios, es regresar a Él con todas tus fuerzas, pidiéndole que te ayude a amarle, a llenarte de Él, a darte una pasión por lo que Él es. Porque la evidencia, hermanos, de la ausencia de Dios en nuestro corazón no es un pecado escandaloso, necesariamente, sino dejar de sentir la urgencia continuamente, aun cuando pequemos y nos equivocamos, de regresar a aquel que nos puede salvar. Padre, te damos gracias por otro día que nos das de vida y te damos gracias porque tu amor es tan grande, tan inmenso, tan profundo, que no te permite vernos deslizarnos y apartarnos de ti sin tomar nuevamente la iniciativa de llamarnos, de exhortarnos, de advertirnos la consecuencia que esto tiene para nosotros. Sabemos que tú no necesitas de nosotros, porque tú eres plenamente completo, perfecto, glorioso. Pero tu amor te lleva a compadecerte de nosotros y del terrible escenario al que nos lleva nuestro propio corazón, descuidando lo que ya has hecho por nosotros, que nos llamas de regreso y nos pides que atendamos esta alerta con mucho más atención, con mucho más reverencia, con mucho más diligencia. Perdónanos por hasta ahora no haberlo hecho. Perdónanos porque hemos menospreciado lo que tú hiciste a través de tu Hijo en la cruz, que lo hemos vuelto algo normal en nuestros corazones. Perdónanos porque disfrutamos cualquier otra cosa mucho más que conocerte más a ti. Perdónanos porque buscamos
nuestro placer en cualquier cosa que lo satisfaga, que en el único lugar donde realmente existe gozo, que es en tu presencia. Destroza nuestro corazón y nuestros afectos que luchan por ocupar un lugar que no les pertenece en nuestro corazón. Que ayúdanos a atender este llamado de modo que regresemos a colocarte al lugar que realmente mereces. Te damos gracias porque hoy tu paciencia y misericordia todavía permite que haya tiempo de arrepentirnos una vez más. Te damos gracias en el nombre de tu poderoso Hijo Jesús. Amén.